Previamente, en Contame una historia. Un dolor muy grande dejar su tierra, el éxodo, Juan. Perfecto. El ejército del norte retrocede, derrotado, hacia el sur, hacia el actual territorio argentino, abandonando todas las provincias del Alto Perú al ejército real. Se le había impuesto un nuevo gobierno, que era un gobierno ejecutivo, el primer triunvirato, muy porteñista. En marzo de 1812 es que el general Belgrano recibió las órdenes de hacerse cargo de la jefatura del ejército del norte. Algunos la definen como la más criolla de todas cuantas batallas se han dado en el territorio argentino. La batalla de Tucumán tiene un significado especial en la causa de la revolución, dado que frenó la avanzada realista y es el primer acto del triunfo argentino del norte. Más allá de la trascendencia que tuvo la batalla librada en Tucumán el 24 de septiembre de 1812, desde el punto de vista político, también es significativa desde el aspecto militar. Coinciden todos los cronistas y sus protagonistas que la batalla de Tucumán constituye, por las singulares peripecias de este sangriento drama, uno de los combates más difíciles de describirse. No obstante, el poco número de los contendientes. Pero, ¿cómo se desarrolló el combate? ¿Y cuál fue la real importancia de esta batalla? Juan, te preguntarás por qué te traigo acá a la Plaza Belgrano. Exacto. ¿Qué estamos haciendo en la Plaza Belgrano? Es para que me cuentes todo acerca de la batalla de Tucumán. ¿Y por qué la Plaza Belgrano? ¿No se combatió por acá? Bueno, digamos por ahora que sí, aunque el concepto es un poquitito más amplio que esto. Pero si queremos hablar de la batalla de Tucumán, nos tendríamos que retrotraer un poquitito al 29 de mayo de 1810. Para Juan, el 29 de mayo, que no es la fecha oficial de la creación del ejército argentino, con la proclama de la primera junta, cuando le devuelve los honores que le había quitado Cisneros. Exacto. El 29 de mayo de 1810 es la fecha oficial de creación del ejército argentino. Es cuando la primera junta crea su brazo armado a los fines de asegurar el sometimiento de las demás provincias del interior a los dictados revolucionarios. Los batallones militares existentes se elevarán a regimiento con la fuerza efectiva de 1.116 plazas, reservado la Junta proveer separadamente sobre el arreglo de la caballería y artillería volante. Queda publicada de este día una rigurosa leva en que serán comprendidos todos los vagos y hombres sin ocupación desde los 18 hasta los 40 años. Volverán al servicio activo todos los rebajados que actualmente no estuvieron ejerciendo algún arte mecánico o servicio público. 29 de mayo de 1810, fecha de nacimiento del ejército argentino. Vos te acordarás también que para esa época había surgido en Córdoba un movimiento contrarrevolucionario encabezado por Santiago de Liniers y que amenazaba seriamente a la Junta. ¿Por qué? Porque, bueno, el prestigio de Liniers, la cercanía de Córdoba, la posibilidad de que no había ríos en el medio como para que pudieran separarse de Buenos Aires. Entonces, la primera fuerza armada que creó la Revolución de Mayo la destacó dirigiéndola hacia Córdoba. Y así fue que conformó lo que se denominó como el Ejército Auxiliador de las provincias interiores, que después también se le llamó Ejército Auxiliar del Perú, y es el famoso Ejército del Norte que conocemos acá en Tucumán y al cual le tenemos tanto cariño. Tengo una consulta, sí. Juan, entonces como objetivo primario era sofocar a Córdoba y luego seguir hacia el norte. ¿Pero por qué seguir hacia el norte, Juan? Bueno, el tema era así. Ten en cuenta que la revolución estalló en Buenos Aires, era un movimiento netamente porteño. Las provincias no estaban enteradas de la revolución y tampoco capaz tenían mucho interés en plegarse a este movimiento. Estaban cómodas siguiendo el régimen colonial. Entonces, la primera junta sabía que tenía que enviar una fuerza armada a los fines de forzar la elección de diputados y representantes de las provincias del interior
hacia la Junta, hacia la primera Junta, hacia el gobierno patrio. ¿Y cómo fue recibido el ejército en su viaje al norte? Bueno, en primer lugar, cuando llega a Córdoba, es conocido, digamos, de que se desarma la contrarrevolución, se capturan a los responsables de la contrarrevolución, Santiago de Liniers y sus compañeros, que después de una serie de acontecimientos son ejecutados en Cabeza de Tigre, y ya el ejército del norte, bajo el mando de Antonio González Balcarce y bajo la conducción política de Juan José Castelli. Juan José Castelli era vocal de la primera Junta y había ido como representante y máximo jefe político del ejército del norte, acompañándolo para asegurarse que el ejército respondiera a los dictados de la revolución de la primera Junta. Este ejército, una vez asegurada y pacificada Córdoba, sigue en viaje hacia el norte. Así es como llega a Santiago del Estero, a Tucumán, a Salta, donde fue recibido con bastante entusiasmo y bastante cooperación de las autoridades. ¿Pero por qué iba hacia el norte? Básicamente porque la idea era llegar al otro foco contrarrevolucionario que era el Alto Perú. El Alto Perú era en ese momento lo que es la actual República de Bolivia hoy en día, que pertenecía al Virreinato del Río de la Plata. Cuando estalló la Revolución de Mayo, el virrey del Perú, fiel al rey Fernando VII, se anexó todas las provincias altoperuanas y se aseguró de que no respondieran a la Revolución de Mayo y que siguieran fieles a la causa realista. Entonces era el segundo foco contrarrevolucionario que este ejército del norte, una vez después de haber terminado con la contrarrevolución en Córdoba, tenía que enfrentar en el Alto Perú. Pero Juan, hay un hecho muy puntual que se sucede en esa época, la batalla de Suipacha. Claro, para llegar a la batalla de Suipacha tenemos que entender primeramente de que todo el Alto Perú estaba adherido a la causa realista. Cuando Juan José Castelli y el ejército del norte llegan a Salta, se enteran de que en forma sorpresiva una de las provincias altoperuanas, la provincia de Cochabamba, había adherido a la Revolución de Mayo. Vale decir que al revés que sus hermanas altoperuanas, había renegado de la causa del rey y había adherido a la primera Junta. Era el símbolo, digamos, el signo que estaba esperando Juan José Castelli para adelantar el ejército del norte hacia el Alto Perú en respaldo de esta sublevación cochabambina. ¿Qué es lo que hace? Envía a Antonio González Balcarce, el jefe del ejército del norte, con gran parte del ejército hacia el Alto Perú a los fines de apoyar esta revuelta cochabambina a favor de la revolución. Cuando el ejército del norte lleva a una localidad que se llama Cotagaita, que es una montaña que estaba muy fortificada y atrincherada, donde el ejército realista estaba atrincherado en esta localidad, el ejército del norte intenta con mucho entusiasmo, porque venían ganadores, te imaginas, eran los triunfadores de los ingleses, de tomar por asalto estas posiciones realistas en Cotagaita. Y Cotagaita fue el primer enfrentamiento a lo cual nuestras fuerzas patrias tuvieron que enfrentarse a los realistas. Pero como te decía, fue bastante infructuoso, fue prácticamente un derramamiento de sangre inútil porque los realistas estaban muy bien atrincherados y a pesar de los intentos insistentes de las tropas patrias no se pudo tomar las posiciones del enemigo. González Balcarce se dio por rendido, digamos, dijo, bueno, ordenó la retirada, muy a pesar de los soldados que querían seguir con los ataques, y vio que era inútil el derramamiento de sangre. El ejército patriota entonces retrocedió aproximadamente 70 kilómetros y se instaló en un pueblo que se denomina el pueblo de Suipacha, a orillas del río Nazareno. En el camino le había noticiado a Juan José Castelli que venía en retirada y le solicitaba el envío de refuerzos. Durante la noche anterior a la batalla, Juan José Castelli le mandó refuerzos importantes de la caballería gaucha al mando de Martín Miguel de Güemes, que de esta manera hace entrada a nuestras luchas por la independencia en el norte, y artillería que hasta ese momento el ejército no tenía. Al día siguiente, cuando los realistas venían persiguiendo al ejército patriota, lo atacan pensando sorprenderlo, se dan cuenta que los sorprendidos son ellos porque se encontraron con refuerzos que ellos no contaban y se encontraron con artillería que tampoco pensaban que Balcarce las tenía. Y fruto de esto fue el triunfo de Suipacha. Es decir, fue una batalla en la cual no hubo grandes bajas, no hubo muchos prisioneros, no hubo grandes heridos, no hubo tampoco grandes muertos. El ejército realista se desbandó y prácticamente se desintegró de terror ante las fuerzas patriotas. La batalla de Suipacha fue el triunfo más categórico que pudimos haber tenido en el Alto Perú. Y el efecto que tuvo Suipacha fue demoledor. Es decir, como un efecto dominó, todas las provincias altoperuanas, una tras otra, empezaron a adherir a favor de la Revolución de Mayo y de esa manera fue como todo el Alto Perú se plegó a la causa de la primera Junta. Ahora te pregunto, Juan, a vista de que lo que me cuentas, lo que significó Suipacha, el punto de vista estratégico, ya que políticamente volcamos todas las provincias del Alto Perú a favor de la revolución, estimo que el ejército del norte siguió avanzando hacia el virreinato del Perú. En realidad no fue tan así, pero vení, te lo cuento por acá. Dale.
Juan, estamos hablando de la batalla de Suipacha y la abrumadora victoria que tuvo el ejército. Me estabas por comentar si Castelli siguió avanzando hacia el virreinato del Perú. Claro, el virreinato del Perú era el epicentro de todo el poder realista en América del Sur. Como cuando estalló la Revolución de Mayo, el virrey del Perú se anexionó todas las provincias altoperuanas para asegurarse su sometimiento a la autoridad real, hubiera sido lógico que Castelli aprovechara este envión, este triunfo que estaba desbaratado todo el ejército realista, y le devolviera las gentilezas al virrey del Perú atacándolo en su propio reducto. Y había concebido un plan en ese sentido. Sin embargo, las instrucciones originarias que llevaba Castelli por parte de la primera junta era mantener la integridad del virreinato y no extenderse más allá, es decir, no pasar el río Desaguadero, que era el límite entre ambos virreinatos. Cuando él concibe el plan de atacar el Perú, solicita autorización a Buenos Aires. Y en Buenos Aires las cosas ya habían cambiado. La primera junta, como la conocemos hoy, ya no existía. En realidad, vos te acordás que a medida que el ejército del norte iba avanzando por las distintas localidades del interior, se aseguraba de que los distintos pueblos eligieran sus representantes y diputados y que se enviaran a la primera junta a los fines de irse incorporando al gobierno. Y así fue que ello ocurrió. Entonces, lo que quedaba de la primera junta, más estos nuevos diputados del interior, conformaron lo que se llamó en la historia como la Junta Grande. Esta Junta Grande llegó a tener más de 20 diputados. Y la Junta Grande tenía sobre todo un alto componente de representantes del interior que no estaba muy consustanciado con la Revolución, porque la Revolución de Mayo había tenido lugar en Buenos Aires, y si tal vez si hubiera sido por ellos, quizás ni les interesaba independizarse, porque estaban tranquilos en sus lugares sin ningún tipo de necesidades. Entonces, la política de la Junta Grande fue bastante conservadora en ese sentido. No, le dijeron a Castelli, no nos extendamos, quiera un poco de tranquilidad, quédese ahí, preservemos lo que tengamos. Esa fue un poco la política de la Junta Grande, la cual las instrucciones le entregan a Castelli. A ver, déjame si entiendo bien. Sí. Le prohibieron a Castelli avanzar sobre el virreinato y aprovechar la victoria de Suipacha. Exactamente. Y vos sabrás entonces que este tiempo fue fatal para la causa revolucionaria, porque les dio todo el tiempo que necesitaban los realistas para rearmarse y recomponerse del desastre de Suipacha. Y eso fue lo que ocurrió. Y encima también Castelli cometió un desatino de firmar una tregua y un armisticio con José Manuel de Goyeneche. ¿Quién es José Manuel de Goyeneche? Goyeneche era un peruano, un arequipeño, que había sido jefe del ejército realista en todo el Alto Perú y el Perú. Ah, ¿no era el primo de Pío Tristán? Exactamente, era primo de Pío Tristán y también era arequipeño como Tristán. Y tenía la fama de ser muy sanguinario y muy cruel, ya que había sometido con mucha sangre los levantamientos revolucionarios en el Alto Perú en 1809. Entonces no era una persona a los cuales los patriotas lo vieron con mucha simpatía, ni tampoco era muy confiable por parte de ellos. Entonces Castelli, a pesar de eso, confía en Goyeneche y firma una tregua por 60 días, en la cual ambos ejércitos, el realista en el Perú y el patriota en el Alto Perú, se habían comprometido en no atacarse. Y sin embargo estaban a 20 kilómetros de distancia el uno del otro acampados. En realidad, Luisito, para ser franco, ninguno de los dos ejércitos pensaba respetar esta tregua. El único problema en todo esto fue que Goyeneche se nos adelantó 48 horas antes que a Castelli. Y en una maniobra realmente militar importante y muy interesante, el 20 de junio de 1811, una noche de luna nueva, hizo marchar a todo su ejército alumbrado a la luz de las velas, caballería, artillería e infantería, hizo cruzar el río Desaguadero por el puente del Inca. El puente del Inca era una construcción muy precaria, un puente que habían hecho los antiguos indígenas en la época prehispánica, de totora y de paja. Y cruzando eso atacaron en la madrugada del 20 de junio al ejército patriota en forma sorpresiva, que no esperaba recibir este ataque por parte de los realistas, que habían marchado a marchas forzadas durante toda la noche. El resultado de Huaqui fue catastrófico. Todas las unidades altoperuanas que integraban el ejército del norte o se desbandaron, o desertaron, o se pasaron directamente al enemigo. Los indígenas, que eran los cuerpos auxiliares que integraban el ejército del norte, se retiraron sin pelear, medio que la miraron pasar y no hicieron nada. Los únicos que más o menos tuvieron un comportamiento decoroso fueron las unidades rioplatenses, los que el antiguo ejército del norte, el originario que me mandó la primera junta, y sobre todo la caballería cochabambina. Los patriotas cochabambinos salvaron con su última carga que el ejército fuera desintegrado totalmente. Huaqui no fue una batalla muy sangrienta, no hubo muchos muertos, tampoco como igual que en Suipacha, no hubo muchos prisioneros, pero el efecto fue devastador. Se perdió todo el armamento, se perdió la vestimenta, se perdieron los caudales, se perdió la artillería y sobre todo se perdió la moral y el respaldo de todo el Alto Perú.
como un castillo de naipes, todas las provincias altoperonas que habían adherido en Suipacha a la revolución se dieron vuelta y volvieron a ser fieles a la causa del rey, y al ejército del norte en su retirada lo acosaban y lo perseguían como si fueran una banda de forajidos. Ahora te interrumpo en este Sí. momento. Entonces, Huaki significó en contra de lo que fue Suipacha. Exactamente. Y perdimos toda la adhesión que habíamos logrado en Suipacha con este desastre. Exactamente, el desastre de Huaki fue brutal. Y con eso prácticamente se selló la separación definitiva de todo el Alto Perú de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Ahora te saco, Juan, de lo que era la realidad política Sí. y la realidad militar en el norte. Sí. Y te traigo nuevamente a Buenos Aires, donde se había gestado esta decisión. ¿Qué hizo la Junta Grande cuando se enteró del desastre de Huaki? Mira, vení y te lo contamos un poco más en detalle. Dale. Juan, me estabas por contar qué hizo la Junta Grande cuando se enteró del desastre de Huaki. Claro, cuando la noticia de esta derrota catastrófica de Huaki llegó a Buenos Aires y estalló prácticamente como una bomba, poco por haber seguido, digamos, los dictados de la Junta Grande de quedarse allí, habíamos sufrido esta catástrofe en la cual se había perdido así todo lo que se había ganado en Suipacha. La crisis realmente fue tremenda. La oposición en toda la ciudad de Buenos Aires arreció por doquier y hubo mucho resentimiento, mucha bronca contra los diputados del interior que quizás por su política de tranquilidad, de cauta, habían conseguido quizás este resultado. La primera medida que se tomó fue Cornelio Saavedra, que hasta ese momento presidía la Junta Grande, es salir de inmediato hacia el norte a hacerse cargo de este desastre. Entonces, Cornelio Saavedra llegó a Jujuy y se hizo cargo del Ejército del Norte para ver qué se podía hacer ante esta disyuntiva. Mientras tanto, en Buenos Aires había habido elecciones complementarias para elegir vocales por Buenos Aires a la Junta Grande debido a unas vacantes que habían habido. En estas elecciones había ganado casualmente la oposición a la Junta Grande quien había quedado a cargo de la Junta Grande era el deán Gregorio Funes, que era el diputado por Córdoba, que era el líder poco de la Junta Grande. Trató de buscar una solución de compromiso, trató de buscar un acercamiento con esta lista opositora que había ganado en la capital, y un problema que tenía la Junta Grande y que en ese momento había hecho eclosión era que por su elevado número de participantes, de miembros, que llegaron a ser 20, como te decía también, no se ponían de acuerdo, los debates eran eternos, nunca se resolvía nada porque era un órgano ejecutivo y muchas veces se la pasaban peleando todo el tiempo y las resoluciones no se tomaban. Pasó a la historia una anécdota en la cual los dos diputados que eran sacerdotes en la Junta Grande, casualmente el deán Gregorio Funes y Manuel Alberti, que era un viejo sobreviviente de la primera junta, una noche tuvieron una discusión tan pero tan fuerte que el pobre padre Manuel Alberti, de regreso a su casa, se sintió tan mal, se sintió agobiado y sufrió un infarto que terminó muriéndose. Entonces las discusiones en la Junta eran así, no se llegaba a nada. Entonces el deán Funes trató de buscar un arreglo con estos diputados recientemente electos por la capital y decidió dividir el gobierno, es decir, conformar un nuevo gobierno ejecutivo con estos tres diputados y el resto de la Junta Grande transformarlo en un organismo legislativo que sería lo que la historia conocería después como la Junta Conservadora, a los fines de controlar a este órgano ejecutivo. Y es así entonces que nació lo que después la historia conocería como el primer triunvirato, es decir, reducir la cantidad de miembros del gobierno para tomar decisiones con más ejecutividad ante esta situación apremiante. Y este triunvirato la Junta Grande se lo da a la oposición casualmente para que ellos sean los que gobiernen. Ahora te pregunto, Juan, ¿cuál fue la postura del primer triunvirato? Porque recordemos que el primer triunvirato es el que le ordena a Belgrano que guarde la bandera en las costas de Rosario cuando él estaba en defensa de la zona. Claro, la primera medida que hace el primer triunvirato es pasar algunas facturas que tenía pendientes desde hacía tiempo. Cornelio Saavedra, ¿te acordás que había ido al Ejército del Norte a hacerse cargo? Bueno, lo primero que hace el primer triunvirato es relevarlo a Saavedra, que le entregue el mando a Juan Martín de Pueyrredón, que había tenido un excelente desempeño como gobernador del Alto Perú, en Potosí, y desterrarlo. Y de esa manera Cornelio Saavedra desaparece definitivamente de la historia política argentina.
El segundo, bueno, este mismo triunvirato es el que también toma la decisión de enviar a Belgrano a las barrancas del Paraná para que las fortifique contra las incursiones de la escuadrilla realista, como vimos en alguna oportunidad. Es el mismo triunvirato que, como vos bien decís, le ordena a Belgrano que arríe su bandera, que la oculte, porque no era el momento. Mantiene muchos la política de la Junta Grande en cuanto a la cautela, no había todavía ánimo de independizarse y había que mostrar apariencias de continuidad con los Borbones. O sea que el primer triunvirato sigue siendo tan conservador como la Junta que se había disuelto. Podríamos decir así. Y es el mismo triunvirato que con posterioridad le ordena a Belgrano dejar la guarnición del Paraná en Rosario y dirigirse al norte y hacerse cargo del ejército del norte. Tal es así que en marzo de 1812 Belgrano se dirige hacia el norte y recibe de manos del general Juan Martín de Pueyrredón el mando del ejército del norte en la famosa posta de Yatasto en la provincia de Salta. Ahora te hago una consulta, Juan, me estás hablando de 1812 sí. Y nosotros partimos de Huaki en 1811. ¿Qué pasó? Porque pasó prácticamente un año desde que ganaron en Huaki los realistas y era de esperar que sigan con su avanzada. Tenés razón, es decir, la batalla de Huaki fue el 20 de junio de 1811, Belgrano se hace cargo del ejército del norte en marzo de 1812 y la pregunta del millón es ¿dónde estaban los realistas en el camino, en el medio? Bien, vos te acordarás que en la batalla de Huaki se escaparon prácticamente lo que era el ejército del norte, lograron salvarse de este desastre, y también la caballería cochabambina. El ejército del norte vino con Pueyrredón y después lo tomó Belgrano en Yatasto. Pero la caballería cochabambina no vino con el ejército del norte, sino que regresaron a su provincia en el Alto Perú. Y gracias a eso se mantuvieron fieles a la Revolución de Mayo durante bastantes meses, a pesar de que todo el Alto Perú había caído bajo las manos realistas. Y gracias a este providencial hecho de la sublevación de Cochabambina, que mantuvieron el espíritu revolucionario fieles al gobierno patrio, fue que los realistas tuvieron que entretenerse prácticamente un año en sofocar esa revuelta y gracias a eso no pudieron hacerse cargo y darle el golpe de gracia al ejército del norte al mando de Belgrano. Entonces ellos prácticamente salvaron al ejército del norte. Te hago una consulta, sí. Entonces esa demora sí. Es lo que hace que Goyeneche no siga avanzando. Exactamente. Y una vez que pacifica la zona de Cochabamba, Goyeneche, bueno, ¿es ahí cuando decide enviar a Pío Tristán? Veamos qué pasa con Belgrano. Belgrano toma el ejército del norte en Yatasto. Al ver que los realistas no avanzaban porque estaban entretenidos sofocando la revuelta cochabambina, avanza hacia Jujuy. Y ahí es cuando Belgrano hace pasear la bandera, donde funda la fundición de cañones en Jujuy y manda su vanguardia para que vigile la quebrada de Humahuaca para que le avisen cuándo iba a empezar la invasión realista que se esperaba en cualquier momento. En agosto de 1812, la sublevación cochabambina estaba prácticamente terminada. José Manuel de Goyeneche decide quedarse en el Alto Perú, previendo de que hubiera algún otro tipo de sublevación por las dudas, y decide mandar a su segundo jefe, a su mayor general, a su primo, Pío Tristán, con 3.500 hombres por la quebrada de Humahuaca, para dar cuenta en forma definitiva de una buena vez de estos pocos que se le habían escapado del ejército del norte, que estaban al mando de Belgrano en la provincia de Jujuy. ¿Qué hace Belgrano cuando la avanzada del ejército argentino detecta que por Humahuaca están llegando los realistas? Bueno, ahí es cuando Belgrano emite su famosa proclama, en la cual convoca a todo el pueblo jujeño a acompañarlo en esta gran patriada, esta hermosa gesta que fue la del éxodo jujeño, allá en agosto de 1812, donde hombres, mujeres, niños, ancianos dejan todas sus posesiones en Jujuy, dejan campo arrasado al enemigo, prenden fuego a sus cosechas y con sus carretas y con muchas penurias acompañan la marcha penosa del ejército del norte en su retirada hacia el sur. Desde que puse el pie en vuestro suelo para hacerme cargo de vuestra defensa, en que se haya interesado el excelentísimo gobierno de las Provincias Unidas de la República del Río de la Plata, os he hablado con verdad. Siguiendo con ella, os manifiesto que las armas de Abascal, al mando de Goyeneche, se acercan a Suipacha. Y lo peor es que son llamados por los desnaturalizados que viven entre nosotros y que no pierden arbitrios para que nuestros sagrados derechos de libertad, propiedad y seguridad sean ultrajados y volváis a la esclavitud. Llegó pues la época en que manifestéis vuestro heroísmo y de que vengáis a reuniros al ejército de mi mando, si como aseguráis queréis ser libres. 29 de julio de 1812, bando emitido por Belgrano en el que se disponía la retirada.
Vos acordate que Belgrano había recibido instrucciones del primer triunvirato de no hacerle frente al enemigo y de retirarse en caso necesario hasta Córdoba, cediéndoles todo el norte para, al ejército de Pío Tristán. Entonces ya estamos en la antesala de la batalla. Estamos en la antesala de la batalla, estamos con el ejército del norte, con todos los jujeños en las puertas de Tucumán, pero para contarte bien cómo fue ya el planteo específico de la batalla de Tucumán, acompáñame y te lo muestro. Gracias, dale.